Nosotros por el momento seguimos entonces con el Jardín Botánico del Quindío. Es un importante referente en cuanto a educación ambiental y conservación. Hoy tenemos al licenciado Didier Cuellar Tavera, quien presentará su ponencia Jardín Botánico del Quindío, investiga y educa para conservar. El licenciado Didier Cuellar Tavera, él es licenciado en Biología y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío. Actualmente él se desempeña como técnico de zoocría de mariposas en el Jardín Botánico. Ha trabajado durante 10 años en la zoocría de mariposas, el turismo de naturaleza, en este Jardín Botánico del Quindío, que es uno de los referentes dentro del país. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, mi nombre es Didier Cuellar, soy licenciado en Biología de la Universidad del Quindío. Llevo más de 10 años trabajando con la zoocría de mariposas aquí en el Jardín Botánico. Una experiencia pues bastante placentera. Todos los días estamos en función de crear estas especies de mariposas y todos los días aprende uno algo nuevo. Y entonces, bueno, voy a compartirles un poco de esas experiencias, de esa experiencia aquí en el Jardín Botánico. Les voy a compartir una presentación. En nuestra historia, bueno, nosotros nacimos, esta fundación Jardín Botánico del Quindío nació como el sueño de nuestro actual presidente, el abogado, el doctor Alberto Gómez Mejía. Él fue nuestro fundador en el año 79. En 1979, pues a él se le ocurrió fundar un jardín botánico, iniciar con este lindo proyecto aquí en el departamento del Quindío. Él es caldense, sus orígenes son caldenses, pero pues un apasionado, un enamorado del departamento del Quindío, y pues con un grupo de amigos, de un grupo de jardinería, también con el apoyo de algunos docentes, amigos, profesores de él en su época, pues se dejó guiar por todas esas personas y fundó el Jardín Botánico del Quindío. Tuvo mucha suerte porque en ese momento pues encontraron un predio que, que cumplía con todas las condiciones, encontraron un bosque muy cerca aquí al municipio de Calarcá, un bosque de 15 hectáreas, un bosque muy conservado. Entonces, a partir de ahí lograron empezar con este lindo proyecto de Jardín Botánico de Quindío, que también se ha convertido pues, en un referente a nivel nacional en turismo de naturaleza, en conservación y en educación ambiental. ¿Me escuchan? Escuchando. Bueno, listo. Nuestro jardín botánico. Nuestro jardín botánico cuenta con más de 600 especies de plantas en nuestro bosque nativo. Tenemos registradas 176 especies de aves. Tenemos 185 especies de mariposas, 40 especies de liconias. Y bueno, una de las colecciones botánicas más importantes, que es la colección de palmas. En este momento en el Jardín Botánico tenemos 216 especies de palmas de Colombia, de las 265 especies registradas para nuestro país, para Colombia. Entonces es una actividad muy importante, una actividad que hemos hecho con compañía del Instituto Humboldt y otras instituciones que nos han ayudado en ese proceso de construir esta colección de palmas. También hay que resaltar el aporte del profesor Rodrigo Bernal, uno de los mayores investigadores de esta familia y toda una autoridad en el tema, que es uno de los curadores y uno de los que nos han apoyado en este proceso de construcción, de construir esta colección de palmas. Bueno, esa colección de palmas es muy importante a nosotros para el turismo, para la educación ambiental, también para temas de enriquecimiento, para temas de vivero. Es muy importante la colección. Nosotros constantemente estamos aprovechando material vegetal de allí, estamos obteniendo semillas, estamos obteniendo plántulas del bosque para posteriormente pasarlas a vivero y
y posteriormente hacer proyectos de reforestación, proyectos de enriquecimiento en otras áreas. Entonces es una colección muy importante en términos de turismo, porque la gente se va muy maravillada con la palma de cera, con la palma de chontaduro, la palma de vino. Uno le cuenta todas esas historias a las personas sobre esta familia botánica, la conexión que había de la planta de chontaduro con las comunidades que habitaron ese territorio, bueno, antes de la llegada de los españoles, cómo preferían el cultivo de chontaduro, tenían cultivos de chontaduro muy similares a lo que tenían en su momento con la yuca y el maíz. Entonces son instrumentos de educación ambiental muy importantes, esta conservación que hacemos ex situ, porque lo que hace el jardín es ir a esas zonas, ir a las diferentes zonas geográficas del país con nuestros biólogos, con el profesor Rodrigo Bernal, ir y traer las plántulas, traer semillas, y han sido, traer esas 216 especies que tenemos ha sido un trabajo arduo, de ir cada año a salidas de campo, ir, traer ejemplares, buscar, y cada vez continuar en el proceso. También tenerlas aquí, adaptarlas a las condiciones que tenemos en este momento en el municipio de Calarcá. Aunque acá en el municipio de Calarcá tenemos unas condiciones que nos favorecen mucho para adaptar especies que vienen de zonas altas, de zonas de más de los 2.000 metros de altura, y también de zonas de baja altitud, especies que vienen de zonas cerca al nivel del mar. Aquí se les hace una adaptación, tenemos unos invernaderos pues especiales para mantener y para poder adaptar esas palmas poco a poco a nuestras condiciones. Bueno, también para fortalecer un poco el tema de educación ambiental, con las palmas tenemos un museo etnobotánico de palmas. Allí hay diferentes elementos que se hacen en el mundo, con las hojas, con los diferentes tallos de estas palmas, y también elementos, canastos, diferentes objetos que se fabricaron aquí, que se fabrican hoy en día de algunas etnias indígenas que habitaron y que habitan aún nuestro territorio. Entonces también es una historia muy importante, y contamos un poco pues esa historia que se ha perdido, esa historia que perdimos con la llegada de los españoles, y pues bueno, con la pérdida de todas estas culturas, y este museo pues es bastante importante, nos ayuda bastante en ese proceso de educación ambiental, y lo podemos asociar a la colección botánica. Esta colección, este museo lo asociamos a la colección botánica, y pues fortalecemos en los turistas o en los grupos cuando hacemos educación ambiental, favorecemos y fortalecemos esos procesos educativos. Bueno, también tenemos una colección de helechos. Hay algunas especies de helechos arbóreos. Son una parte, iniciamos nuestro recorrido con la colección de palmas, luego pasamos a la colección de helechos, y allí contamos un poco la historia de cómo fue la evolución de las plantas, de estas plantas vasculares. Entonces vamos poco a poco llevando al turista por las diferentes plantas y por sus procesos evolutivos. Entonces hay una secuencia en nuestras colecciones botánicas para hacerlo para los turistas y para las personas que nos visitan mucho más agradable, mucho más dinámico, un proceso más pedagógico, y que ellos vayan entendiendo como esas diferencias morfológicas en las diferentes familias, en las diferentes especies de palmas, de plantas que tenemos en nuestro jardín. Bueno, también tenemos una colección de heliconias. Tenemos cerca de 42 especies diferentes de heliconias. Entonces, también nos sirven para el tema de educación ambiental. Llegan mucho los colibríes ahí, son muy importantes para el avistamiento de colibríes. Entonces, son una parte importante durante el recorrido. Hay unas especies muy importantes. Tenemos unas heliconias que tienen asociaciones con especies de colibríes, de mariposas o de algunos insectos, y pues podemos contar esa historia, esa coevolución entre ambas especies,
y enriquecemos pues el recorrido para nuestros turistas. También contamos con una colección de plantas carnívoras. Precisamente aquí hay una fotografía de esa Venus atrapamoscas. Le contamos a a las personas que nos visitan sobre, bueno, cómo estas plantas tuvieron que tener adaptaciones para poder adquirir nutrientes, porque en las zonas de donde ellas son originarias, pues hay escasez de algunos nutrientes en el suelo, y cómo ese proceso, cómo esa escasez y la adaptación de las plantas pues llegaron a este tema de convertirse en carnívoras y de atrapar insectos para poder adquirir esos nutrientes que hacen falta en su suelo, en su sustrato donde ellas habitan. Bueno, como les contaba ahora, tenemos 170 especies de aves, 170 especies que han sido registradas durante diferentes eventos, como el Global Big Day. Hemos participado en varios trabajos de avistamiento de aves, de registro de aves. Hacemos un trabajo muy importante con la empresa de energía de Quindío, haciendo avistamientos y registros de las aves del departamento del Quindío. Entonces tenemos experiencia en este tema y para el tema de avistamiento de aves, pues contamos con un lugar especial. Es una estructura que tenemos hecha en Guadua y en la que nosotros, los humanos, cuando llegamos a ese punto, nosotros quedamos encerrados, pero pues las aves quedan completamente en libertad. Es realmente, pues, es realmente de resaltar, porque a veces vamos a algunas partes donde tienen las aves pues encerradas, están encerradas, pero las aves que ven aquí, que ustedes pueden llegar a observar aquí en el Jardín Botánico del Quindío, son aves que están en libertad, son aves que están en el bosque y las podemos ver completamente en libertad, con sus comportamientos silvestres, sus hábitos de alimentación. Entonces es muy bonito venir, visitar el jardín y observar estas aves en su ambiente, en sus hábitats, en sus ecosistemas, sin la molestia de nosotros los humanos, porque pues bueno, quedamos encerrados en ese lugar y ellas llegan allí, se les coloca un poco de fruta, de semillas, para que ellas lleguen, busquen la fruta y poder avistarlas, y ya posteriormente ya se van. Entonces es un trabajo en el que tenemos experiencia. Hicimos un observatorio de aves en el municipio de Pereira, hicimos un avistamiento en la nueva vía Condina, y bueno, la verdad que es un trabajo muy bonito que ha adelantado el Jardín Botánico y en el que se puede hacer un trabajo de educación ambiental. Bueno, como les contaba, las aves están completamente en libertad, no las enjaulamos para que las observen nuestros turistas. También en nuestro recorrido por el Jardín Botánico tenemos una torre mirador, una torre de 22 metros de altura, la cual pues podemos hacer avistamiento de aves desde la parte de arriba para ver las aves y las mariposas que se encuentran en la parte alta del bosque. Y tenemos también un puente colgante para que las personas pasan por un pequeño río que tenemos ahí, una quebrada, y bueno, hacer un poco de interpretación ambiental, mostrar la vegetación que se asocia allí a esa quebrada, al aguado, al bosque que tenemos allí. Entonces también se nos convierte en un instrumento de educación ambiental. Bueno, también durante el recorrido podemos observar algunas especies de mamíferos. Llega una especie muy linda, tenemos una taira que llega acá, esta especie nos llega esta especie de perezosos que podemos avistar en el bosque. A veces se hace complicado poder verlos, pero se encuentran aquí dentro del bosque. La Corporación Autónoma de la CRQ
hace liberación de algunos ejemplares de fauna silvestre que las personas entregan. Entonces nosotros recibimos esas especies, recibimos esos animalitos aquí en nuestro jardín, y pues tenemos una población de ellos en nuestro jardín. Se deben hacer un poco más de trabajo de investigación para poder conocer bien la población de estos mamíferos en nuestro jardín. Entonces la invitación también es, si hay algún pasante, si hay alguien está interesado en hacer ese tipo de estudios aquí en el jardín, nosotros pues contamos con pasantías, hacemos pasantías y convenios con diferentes universidades para poder que vengan los pasantes, hagan investigación, hagan sus trabajos de grado, el jardín los apoya, y bueno, y poder construir también educación a partir de todas estas poblaciones de animales que tenemos en el jardín. Bueno, les voy a hablar un poco sobre nuestro mariposario. Es uno de los más importantes del país. Aquí contamos con aproximadamente unas 1.500 mariposas en vuelo, porque es un mariposario de 700 metros cuadrados, y nosotros intentamos tener aproximadamente unas 2 mariposas por metro cuadrado. Entonces allí nos da como la medida, y una población que tiene aproximadamente 40 especies diferentes de mariposas, especies que tienen el permiso de la Corporación Autónoma Regional del Quindío para la zoocría, para la investigación de esas especies de mariposas. Entonces también hemos hecho un trabajo importante en la conservación de esas especies, las conservamos en nuestro bosque. Tenemos permisos para la zoocría de algunas, pero no podemos comercializar todas, solamente tenemos el permiso para comercializar cerca de unas 20 especies. De las otras especies tenemos permisos para hacer investigación y para hacer exhibición en nuestro mariposario. También hemos hecho trabajos de siembra de plantas hospederas en el bosque, lo cual favorezca la reproducción de las mariposas en nuestro bosque. Sembramos muchas plantas de pasifloras, ya que las pasifloras están asociadas con las mariposas heliconius, y bueno, estas pasifloras como la maracuyá, como la granadilla, hay cultivos comerciales de ellas, pero pues dado el uso de agroquímicos, de insumos agrícolas, entonces pues han afectado la población de estas mariposas, y aquí en el jardín lo que hacemos es sembrar las plantas hospederas para permitir que haya una reproducción de esas mariposas, y cuando nosotros estamos en la necesidad, digamos, de abastecernos de ese material, de esas mariposas que están en el bosque, entonces podemos ir a capturar algunos ejemplares o buscar algunos huevos, algunos estados inmaduros, claro, con los permisos de la corporación, para poder nuevamente recuperar la especie. Les cuento pues aquí algo que nos pasó durante la pandemia el año pasado. Fue que nosotros nos tuvimos que ir, nos estuvimos aislados. Entonces las mariposas requieren un mantenimiento. Hay un grupo de zoocría de mariposas. En este momento somos 3 personas encargadas de la cría de las mariposas, encargadas del mariposario, y como nosotros 3 nos fuimos durante esa pandemia, entonces se perdieron algunas especies. Ellas, pues hay plantas hospederas en el mariposario, pero no alcanzó para suplir las necesidades de alimentación de esas larvas, de esas especies, y pues desafortunadamente se nos perdieron algunas especies de mariposas en ese proceso, en la pandemia. Y bueno, y cuando llegamos pues pudimos recuperar esas especies de mariposas gracias al trabajo que hemos hecho en el bosque. Y ha sido muy difícil, ha sido un trabajo difícil de recuperar esas especies. Hay algunas que aún no hemos podido recuperar, como es el caso de la Tittoria tarricina, una especie muy bella que tiene la crisálida de color dorado. Entonces ha sido muy difícil recuperar esas especies. Hemos perdido algunas especies de Liconius, entonces estamos en el proceso de recuperar esas especies, y es un proceso complicado.
porque podemos comprar algunas especies, hemos comprado algunas especies en otros criaderos de mariposas, pero pues desafortunadamente pues no tenían todas las especies. En esos criaderos cuentan con unas, pero no tienen las que nosotros necesitamos o las especies que han hecho parte de nuestro mariposario. Entonces estamos en ese proceso de recuperar algunas especies y bueno, les cuento esa anécdota y de lo difícil que ha sido recuperar la población de mariposas aquí en el Jardín Botánico, dado pues porque tuvimos que salir y el jardín estuvo pasando por un momento difícil, entonces nos tuvimos que dedicar a otras labores de siembra, de reproducción de plantas, actividades de vivero y pues tuvimos que por unos meses dejar el mariposario y no poder hacer el mantenimiento. Y bueno, pero ya estamos recuperando, ya hemos recuperado muchísimo la población de las mariposas en el mariposario y nos falta recuperar, en ese momento nos falta recuperar 10 especies de las que perdimos durante la pandemia. Bueno, esta es una fotografía pues panorámica de lo que es nuestro jardín de mariposas. Hemos hecho trabajos de educación ambiental con el Banco de la República, nos han ayudado en ese proceso durante la pandemia y en este momento hacemos charlas de educación ambiental con el Banco de la República a través de su portal a través de su plataforma. Enseñamos en esas charlas, en esas conferencias con el Banco de la República cómo hacer un jardín para mariposas, cómo tener mariposas en nuestra casa, cómo es el proceso de polinización de las mariposas, de las plantas, los procesos de evolución, qué plantas tener en un jardín de mariposas, también trabajos de educación ambiental sobre la importancia de las mariposas, de las flores, de las plantas, las características de las mariposas como tal, sus características físicas, también sus hábitos. Entonces hemos hecho un programa muy importante con el Banco de la República para hacer educación ambiental y pues los invito para que ustedes también se conecten a este trabajo que hace el Banco de la República. Creo que es a nivel nacional que ellos tienen diferentes temáticas culturales pues para abordar el tema de educación ambiental. Bueno, aquí tenemos una de las mariposas pues más bellas, la mariposa morfo. En este momento las tenemos en el avistamiento aquí en el jardín y esa fue una de las especies que se nos perdió durante la pandemia y pues bueno, gracias a la ayuda del criadero de alas de Colombia pudimos comprar unas pupas, pudimos comprar unos estados inmaduros, unos huevos, unas larvas y gracias a ellos, a la ayuda de ellos, pues pudimos recuperar esta especie tan bella y también la especie esta especie de malaquita, la Cyproheta estelenens. Entonces, pues un agradecimiento a Alas de Colombia que también hacen un trabajo muy importante en la conservación y en la cría de estas mariposas. Bueno, también tenemos aquí otros ejemplares muy bellos que hemos ido recuperando durante este tiempo. Estas mariposas pues se nos perdieron durante la pandemia y fueron unas que recuperamos cuando llegamos porque pues estaban en el bosque, estaban presentes en el bosque, entonces por eso la importancia de la conservación, la importancia de cuidar los bosques y de cuidar estas mariposas. Bueno, en nuestro mariposario también podrán encontrar otros animalitos que también, otros protagonistas que se llevan pues toda la atención de los turistas, que son estas tortugas morrocoy. Tenemos tortugas morrocoy, también tenemos tortugas icoteas. Estas tortugas fueron entregadas por la CRQ y algunas personas trajeron las tortugas acá porque pues no encontraban dónde, inicialmente no encontraban a dónde llevar estas tortugas y nos las trajeron acá y bueno, son tortugas que están desde que se inició el mariposario en el año 2000, desde que abrimos las puertas al público en el año 2000, están estas tortugas, algunas ya muy viejitas, ya muy longevas, pero pues hacen parte de nuestro mariposario. Bueno, y también pues la diversión es para todos, la educación ambiental, entonces también hacemos un trabajo muy importante de educación con los niños, hacemos ecotalleres,
En este momento, pues, producto de que con la vida nos cambió con la pandemia del COVID, no hemos podido hacer ecotalleres con los estudiantes aquí presencial, pero pues estamos ya desarrollando unas temáticas virtuales, cumpliendo pues todos los requisitos del Ministerio de Educación, eh, cumpliendo con todas las expectativas que las instituciones tienen sobre estos ecotalleres para hacerlo de manera virtual. Entonces, estamos trabajando en este momento fuerte para poder hacer educación ambiental con estos ecotalleres y también esperando pues el momento que nos habiliten con todos los protocolos de bioseguridad para poder traer a los estudiantes, poder empezar nuevamente también ese proceso de educación ambiental de manera presencial, pues que es tan importante. Bueno, también la esencia de nuestro jardín son nuestros guías, son parte muy importante dentro del recorrido. Cuando en este momento con la pandemia, para poder hacer los recorridos son completamente personalizados. Si viene alguien con una pareja de personas, solamente una pareja, el esposo y su esposa, vienen ellos a conocer el jardín, le proporcionamos un guía solamente para ese grupo de personas, solamente para esas dos personas, un guía que los va a acompañar durante todo el recorrido por 3 horas. Entonces, hacemos un trabajo personalizado, con guías personalizados, un recorrido donde pues, se adapta a las diferentes necesidades de nuestros turistas. Y bueno, nuestros guías tienen mucho conocimiento de educación ambiental, sobre la flora, sobre la fauna de nuestra región. Entonces, ese ha sido como uno de nuestros fuertes. Nuestros guías ya están muy preparados, algunos iniciaron como técnicos y ya son licenciados, ya son profesionales, algunos ya están haciendo maestría. Entonces, tenemos un equipo de guías muy preparado para atender a nuestros turistas y ese ha sido uno de las fortalezas de nuestro jardín. La capacitación constante de los guías turísticos de nuestra institución. Bueno, y cuando les quiero mostrar un poco sobre la arquitectura, aquí el maestro Simón Vélez ha hecho las diferentes, la arquitectura que manejamos nosotros es con la guadua, y la guadua cumple una función muy importante en temas de soportes. La guadua, todas las construcciones que se hacen, la guadua cumple una función no solamente estético, sino también estructural. Entonces también es un atractivo más que pueden venir, visitar y ver pues esta arquitectura. Esta es una imagen panorámica de nuestra zona de museos. Allí está el nuestro Museo Etnobotánico de Palmas, también nuestro museo que nos cuenta un poco sobre la historia de la tierra. También tenemos un museo del túnel de la línea, del proceso constructivo del túnel de la línea. También asociamos un poco ese proceso que se hizo y pues tan importante para nosotros los colombianos, cómo fue el proceso constructivo, cómo fue la extracción de los materiales. Tenemos una maqueta para contar un poco la historia de ese proceso, del túnel piloto, del túnel principal. Entonces, los invito para que nos visiten y puedan disfrutar de todo este recorrido. Bueno, listo. Entonces, creo que estoy sobre el tiempo. Recuerden que en el Jardín Botánico de Quindío, pues los esperamos con las mariposas, siempre te esperan con las alas abiertas. El jardín también durante este tiempo ha hecho trabajos de reforestación. Hay que resaltar el trabajo que hemos hecho con la CRQ, con la Corporación Autónoma, y hacemos parte de procesos de investigación y de conservación con la EDED, con otras instituciones. Estamos en este momento, pues, vino el señor ministro de Ambiente, y estuvo acá para una iniciativa que tienen de sembrar 180 millones de árboles en todo Colombia. Entonces es una iniciativa muy importante donde los jardines botánicos tienen que unirse para poder producir, producir todo este material y poder enriquecer y reforestar
pues reforestar gran parte de nuestro país, que es la iniciativa que tiene el gobierno nacional en este momento. Es maravilloso ver la experiencia que ustedes han tenido y que han desarrollado durante estos años y este producto que tienen tan maravilloso. Nos gustaría saber, tenemos por aquí unas preguntitas del público. Entonces, alguien preguntaba, ¿cómo ha hecho el Jardín Botánico para hacer de este una realidad sostenible y sustentable? Porque tú mismo lo dijiste, hace falta dinero y en la pandemia se vio, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias que ustedes han utilizado? Bueno, inicialmente todos los recursos antes de la pandemia, más del 90% de los recursos era del turismo, o sea, el turismo de naturaleza. También algunas asociaciones con la CRQ, con la EDEC, pero sí, el turismo es lo que nos ha sostenido. Ya en este tiempo de pandemia tan difícil, pues hacer convenios con otras instituciones. Lanzamos un SOS, no sé si ustedes vieron, salimos por Caracol, por la revista Semana, por El Tiempo. Nuestro presidente, el doctor Alberto Gómez, él salió pidiendo un SOS, que las personas compraran árboles en ese tiempo de pandemia. Y fue difícil, fueron tiempos difíciles, entonces nos tuvimos que adaptar, tuvimos que, las actividades que hacíamos aquí de educación ambiental, tuvimos que pasar a mí, en ese momento me tocó sembrar árboles, llenar bolsas, hacer actividad de vivero, adaptarnos a algo que pues, no estábamos adaptados a eso, no somos obreros como de campo, somos más educadores ambientales, pero nos tocó trabajar en el túnel de la línea, hicimos una actividad ya de embellecimiento, entonces ha sido difícil, pero ya poco a poco hemos salido y sí, nos ha tocado hacer de todo, o sea, para sobrevivir a la pandemia nos ha tocado hacer prácticamente de todo. Gracias. Usted ha mencionado en varias ocasiones durante su charla y ahora en la respuesta, habló acerca de la integración, ¿no? Con el gobierno, con la academia, con ONGs. ¿Cómo fue posible esta integración? ¿Cómo hicieron ustedes para llegar a hacer eso? Porque a veces la gente en las comunidades dice, pero yo ¿cómo le voy a llegar al investigador? ¿Cómo le llego al Banco de la República para que me contrate o me dé una oportunidad o me dé un dinero para trabajar? ¿Cómo lograron ustedes hacer esto? Bueno, eso sí ha sido una gestión del doctor Alberto Gómez Mejía. Él es una persona pues que se mueve muchísimo, él llama a una parte, llama a la otra, él lanzó un SOS, salió en radio, salió en televisión diciendo ayúdenos, apóyennos. La CRQ, el director de la CRQ, pues escuchó ese SOS que estábamos pidiendo ayuda. Y entonces afortunadamente por esa gestión que hicimos, por salir al radio, por salir en televisión, por salir por el Facebook todos los días, ayúdennos, pues entonces se solidarizaron con nosotros, el director dijo, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a sembrar unos árboles aquí en el departamento del Quindío, y entonces pudimos sacar adelante ese proyecto. También la empresa Multipropósito aquí en Calarcá nos apoyó con unos recursos, y lanzamos un proyecto de venta de árboles, vendimos árboles, pero sí, es gestión de él que se ha movido muchísimo y gracias a también a SOS y la experiencia de 40 años de educación ambiental, en la riqueza de nuestro vivero, pues también todos esos factores como que se alinearon para poder que nos apoyaran en ese momento, porque sí, claro, es muy difícil hacer ese tipo de gestiones y pues nuestro presidente lo logró. No sabemos ni cómo en ese momento, pero lo logró. Qué interesante. Vamos entonces ahora a una pregunta muy especial porque viene directamente desde la comunidad de San Cipriano. Y entonces ellos dicen, ¿será que el Jardín Botánico podría apoyar a esta comunidad en un intercambio de saberes y experiencias que les permita a ellos avanzar en este proyecto de turismo científico de naturaleza que están desarrollando? Sí, claro, nosotros hemos tenido convenios con el Jardín Botánico de Bogotá, hemos tenido mariposarios allá y claro, y ellos creo que ahora escuché que están haciendo un trabajo de zoocría de mariposas. Yo creería que, claro, se pueden hacer convenios para nosotros poder pues enriquecerlos a ellos con conocimiento, y me imagino que ellos allá nos podrán enriquecer con la cantidad de plantas y de conocimiento que tienen sobre la biota ya pues en ese Pacífico, que me imagino que es súper abundante, y sobre el conocimiento que ellas también deben tener sobre la fauna en la región. Yo creo que sí, claro, se pueden hacer esfuerzos para hacer un convenio y para ayudarles,
para ayudarles y para que fortalezcan sus procesos de educación ambiental, sus procesos de turismo, en el que tenemos mucha experiencia. Entonces, están en la línea, en nuestra página de internet están los teléfonos, están los correos electrónicos para que nos escriban, nos llaman, preguntan por nuestro presidente, el doctor Alberto Gómez Mejía, por nuestro director, él es Héctor Fabio Manrique, y entonces ellos están dispuestos, claro, pues a recibir todas esas inquietudes y los convenios que vengan hacia futuro. Licenciado, muchísimas gracias. Ahora ya damos por terminada entonces esta primera sesión, Jacqueline. Así es, con la intervención sobre la importancia de la conservación y la educación como pilar para la misma, terminamos la mañana de nuestro segundo día de congreso. Claro, no sin antes decirles a ustedes que nos vamos a ver en punto de las 2 de la tarde y una vez más reiterar los agradecimientos a la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, quien desde el primer momento nos ha apoyado para llevar a cabo este proyecto, y por supuesto la Fundación Universidad del Valle, quienes han sido pieza fundamental para el desarrollo de esta iniciativa. Así nosotros terminamos por esta mañana en punto de las 2 de la tarde. Esperamos encontrarnos con muchísimos más participantes. Disfruten el mediodía y nos vemos pronto.